El capitán Jake Morrison apretó los controles de la nave espacial mientras las alarmas sonaban por toda la cabina. Su equipo de exploración había sido capturado por la flota imperial de Serion, después de que su misión de reconocimiento fallara miserablemente. Las naves enemigas los rodearon como depredadores acechando a su presa. «No hay salida, capitán», murmuró su copiloto mientras observaba las pantallas. «Son demasiadas naves para combatir». Jake sabía que tenían pocas opciones. La rendición significaba prisión o muerte, pero luchar era suicidio. Sin embargo, algo inesperado cambió todo cuando una transmisión llegó desde la nave insignia enemiga. «Nave humana, respondan inmediatamente. Su presencia ha sido detectada en territorio imperial sin autorización. Prepárense para ser abordados». La voz que habló era diferente. Femenina, elegante, pero con una autoridad que no admitía discusión. Jake respondió con cautela, sabiendo que cada palabra podía determinar el destino de su tripulación. «Aquí el capitán Morrison de la nave de exploración Tierra Nueva. Estamos desarmados y perdidos. No buscamos conflicto». Hubo una pausa prolongada antes de que la voz respondiera nuevamente, esta vez con un tono ligeramente diferente, casi curioso. Capitán Morrison, soy la princesa Lyra de Xerion. Su especie ha sido objeto de interés para nuestro imperio. Serán trasladados a mi nave personal para interrogatorio. Las siguientes horas fueron una vorágine de actividad. Los soldados de Equision abordaron su nave con una precisión militar impresionante. Eran altos, de piel plateada y ojos que brillaban como cristales azules. Sus armaduras parecían hechas de un metal líquido que se adaptaba a sus movimientos. Jake fue separado de su tripulación y llevado a través de corredores que desafiaban toda lógica humana. Las paredes parecían vivas, pulsando con una luz suave que respondía a la presencia de quienes caminaban por ellas. Cuando finalmente fue conducido ante la princesa Lyra, Jake no estaba preparado para lo que vio. Ella no era como los soldados, su belleza era etérea, casi hipnótica. Su piel tenía un brillo nacarado, y sus ojos eran de un violeta profundo, que parecía contener galaxias enteras. «Así que usted es un humano», dijo ella, caminando lentamente alrededor de Jake mientras él permanecía inmóvil. «He estudiado a su especie durante años. Sus emociones, su determinación, su capacidad para el sacrificio, todo es fascinante». Eki mantuvo la compostura, aunque sentía una extraña tensión en el aire. «Princesa Lyra, mi tripulación no ha hecho nada malo. Si debe castigar a alguien, que sea solo a mí». Ella se detuvo frente a él, sus ojos estudiándolo con una intensidad que lo hacía sentir vulnerable. Su lealtad es admirable, capitán. Pero no han venido aquí por casualidad, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire como una amenaza velada. Paide sabía que su misión secreta había sido descubierta. Hasta Pardos 800 words, Spanish, tales, Societe de Jake nunca había imaginado por Jake nunca había imaginado. Cristales flotantes proyectaban hologramas tridimensionales de sistemas estelares enteros, mientras que el suelo parecía estar hecho de un material que mostraba las profundidades del espacio. Cada paso que daba Jake creaba ondas de luz que se extendían como piedras arrojadas a un estanque. «Su misión era localizar nuestras rutas comerciales», continuó la princesa, su voz resonando en la vasta cámara. «La Tierra busca expandir su influencia en esta región del espacio». Una ambición admirable, pero terriblemente ingenua. Sabía que mentir a alguien con la tecnología avanzada de Serion sería inútil. Buscamos nuevos mundos para nuestras colonias. La humanidad necesita expandirse para sobrevivir. La princesa se acercó más y Jake pudo percibir un aroma extraño, como flores que solo florecían bajo lunas extranjeras y que están dispuestos a sacrificar por esa supervivencia. Capitán Morrison, por primera vez desde su captura, vio algo parecido a una sonrisa en los labios de la princesa. Era una expresión que no pertenecía a ninguna cultura humana, pero que de alguna manera transmitía tanto diversión como respeto. «Fascinante», murmuró ella.
Su especie posee algo que la nuestra perdió hace milenios, la capacidad de sentir verdadera pasión por sus objetivos. Durante las siguientes horas, Jake fue sometido a lo que la princesa llamó evaluaciones culturales. No eran torturas físicas, sino sesiones donde se exponía a tecnologías que leían sus recuerdos, sus emociones, sus motivaciones más profundas. Cada sesión dejaba a Jake agotado pero también intrigado por la mente de su captora. La princesa Lyra no era una conquistadora típica. Durante sus conversaciones, reveló que había estudiado docenas de especies antes de encontrar a la humanidad. Cada raza que hemos conocido eventualmente se somete o es destruida, explicó mientras caminaban por los jardines de su nave, un lugar imposible donde plantas de mundos diferentes crecían bajo soles artificiales. Pero Ustedes pelean incluso cuando saben que van a perder. Es nuestra naturaleza, dijo Jake, observando una flor que parecía estar hecha de luz sólida. Preferimos morir de pie que vivir de rodillas. La princesa se detuvo abruptamente, sus ojos fijándose en él con una intensidad que hizo que Jake sintiera como si estuviera siendo evaluado en un nivel completamente diferente. Esa frase, ¿de dónde viene? Jake explicó el origen de la expresión, hablando sobre la historia humana, sus guerras, sus luchas por la libertad y la dignidad. Mientras hablaba, notó que algo cambiaba en la expresión de la princesa. Sus ojos, usualmente tan controlados y calculadores, mostraban algo que parecía vulnerabilidad. Mi especie una vez sintió esa pasión, admitió ella después de un largo silencio. Hace miles de años, antes de que nuestro imperio se extendiera por media galaxia. Pero el poder absoluto tiene un precio. Perdimos nuestra capacidad de sentir verdaderas emociones intensas. Jake comenzó a entender algo fundamental sobre la situación. Por eso estudias a otras especies. Buscas lo que perdieron. La princesa asintió lentamente. Los humanos son únicos, han desarrollado tecnología avanzada sin perder su esencia emocional. Es tentador. Esa noche, Jake fue alojado en cuartos que rivalizaban con cualquier hotel de lujo de la Tierra, pero no podía dormir. Las palabras de la princesa resonaban en su mente. Había algo en su voz cuando habló sobre las emociones humanas, algo que sugería que su interés iba más allá de la mera curiosidad científica. Al día siguiente, cuando fue llevado nuevamente ante ella, la princesa parecía diferente. Había una tensión en su postura, una incertidumbre en sus movimientos, que no había estado allí antes. Capitán Morrison comenzó, pero luego se detuvo como si estuviera luchando con las palabras. Sus respuestas a nuestras evaluaciones han sido inesperadas. Esperó, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. He decidido que usted y su tripulación serán liberados, anunció finalmente, pero con una condición. Par 3, 1000 words, English, Aste. Princess Lyra proposed send shockwaves through Jake's understanding of interstellar politics. She wanted him to remain as her personal advisor on human affairs, while his crew would return to Earth with a formal diplomatic proposal from the Syrian Empire. You're asking me to stay behind as a hostage, Jake said carefully, studying her expression for any hint of deception. No, Captain Morrison. I am asking you to stay as an ambassador. There is a difference. The princess turned toward the massive viewport that showed the vast expanse of space beyond her ship. My people have grown curious about humanity after analyzing your crew's responses to our testing protocols. Your species displays emotional patterns we have not encountered before. The way she spoke about emotions made him wonder exactly what the Sirion had lost in their evolution toward galactic dominance. What kind of emotional patterns? Sacrifice without expectation of reward. Loyalty that transcends logical benefit. Love that persists even in the face of certain death. She paused, her violet eyes reflecting something that seemed almost like longing. These concepts exist in our historical records, but no living Sirion has experienced them for over 3,000 years. Entire civilization had somehow evolved beyond basic emotional responses that humans took for granted. Jake began to understand why the princess seemed so fascinated by human behavior patterns. What happened to your people? He asked, genuinely curious, despite his precarious situation.
Princess Lyra was quiet for several minutes, as if deciding how much to reveal. We achieved what we thought was perfection. Through genetic manipulation and technological enhancement, we eliminated what our scientists considered emotional weaknesses. Fear, anger, sadness, passionate love, all were removed from our genetic code. But those emotions serve purposes, Jake protested. Fear keeps us alive. Love motivates us to protect others. Anger can drive us to fight injustice. Precisely. The princess's voice carried a note of something that might have been regret. We realized too late that in removing our weaknesses, we had also eliminated the very drives that made existence meaningful. We became incredibly efficient, technologically advanced, and completely empty. There was something in her posture, a subtle tension that suggested her own words were affecting her more than she wanted to admit. Is that why you study other species? You're looking for a way back? Some of us are. She turned to face him directly, and Jake was struck by how different she looked from the composed imperial princess he had first encountered. There are factions within the Syrian Empire that believe we made a terrible mistake. We have been searching for a species that achieved technological advancement without sacrificing emotional depth. I know you are. The certainty in her voice was absolute. Your crew's responses to our evaluation protocols were unlike anything we have documented. When faced with certain death, you chose to protect your subordinates. When offered individual freedom in exchange for information, you refused to betray your mission. These responses are not logical by Xerion standards, yet they demonstrate a strength we can no longer access. Jake began to see the real scope of what was happening. This was not just about diplomatic relations between Earth and Xerion. This was about the potential salvation of an entire civilization that had lost its soul in the pursuit of perfection. What exactly are you proposing? He asked. The princess moved closer, and Jake noticed that her usual controlled movements had become more fluid, more natural. I want you to help me understand how humans maintain emotional depth alongside technological progress. In exchange, I will share Xerion knowledge with Earth medical advances that could eliminate most diseases, energy technologies that could power your entire planet without environmental damage, space travel methods that would allow you to reach distant galaxies. The offer was beyond anything Jake could have imagined. The technological advances the princess described could transform human civilization overnight. But there was something in her expression that made him suspect this was not purely a scientific arrangement. There's something else, he said, watching her carefully. This isn't just about your species. This is personal for you. For the first time since their initial encounter, Princess Lyra seemed to lose her composure completely. Her carefully maintained mask of imperial authority slipped, revealing something vulnerable underneath. You are perceptive, Captain Morrison. This is personal. I have spent decades studying the emotional patterns of various species, hoping to understand what we lost, but studying emotional responses is not the same as experiencing them. J.K. felt a strange shift in the atmosphere of the room. The princess was no longer speaking as an imperial ruler to a prisoner. She was speaking as an individual to another individual, and the change was profound. I have begun to experience something that our medical scans cannot explain, she continued, her voice becoming softer. When I observe human emotional responses, when I interact with your crew members, I feel echoes. Shadows of sensations that should be impossible for someone of my genetic modification level. You're beginning to feel emotions again, Jake realized. I believe so, and it terrifies me. The admission seemed to cost her considerable effort. For 3,000 years, my people have existed in emotional stasis. We function, we achieve, we expand our empire, but we do not live. If primero I'm truly beginning to recover emotional capacity, primero need to understand how to manage it, how to use it constructively rather than allowing it to destroy me. Jake understood now why she had singled him out. She was not just seeking knowledge about human emotions, she was seeking guidance from someone who had lived with those emotions his entire life.
Teaching someone to feel is not like teaching them to operate technology, he warned her. Emotions can be overwhelming, unpredictable, sometimes painful. Primero, I'm willing to accept that risk. Air Violet's met his with an intensity that made Jake suddenly aware of just how isolated and vulnerable this powerful alien princess really was. Asterminos 2010, Spanish. Asterminos 2010, los días siguientes en la nave de la princesa Lyra fueron una experiencia que desafió todo lo que Jake conocía sobre las relaciones intergalácticas. En lugar de ser tratado como un prisionero, fue alojado en cuartos que rivalizaban con cualquier embajada terrestre, y se le dio acceso a áreas de la nave que claramente estaban reservadas para personal de alto rango. La princesa había establecido sesiones diarias donde discutían no solo aspectos técnicos de las emociones humanas, sino experiencias personales que habían moldeado la perspectiva de Jake sobre la vida. Estas conversaciones se desarrollaban en un jardín artificial dentro de la nave, un espacio imposible donde plantas de docenas de mundos diferentes crecían bajo una cúpula que simulaba diferentes cielos planetarios. Explíqueme sobre el concepto de nostalgia, pidió la princesa durante una de estas sesiones, mientras observaba una flor que cambiaba de color según la luz que recibía. Jake reflexionó cuidadosamente antes de responder. Es el dolor dulce de recordar algo bueno que ya no existe. Puede ser un lugar, una persona, un momento específico de tu vida. ¡Dolor dulce!, repitió ella, como si las palabras fueran de un idioma extranjero. ¿Cómo puede el dolor ser dulce? Porque el recuerdo en sí mismo es valioso. Es preferible haber amado y perdido que nunca haber amado. Jake notó que la princesa se había tensado ligeramente al mencionar el amor. El amor, murmuró ella. Nuestros registros históricos describen el amor como la emoción más intensa que experimentaba nuestra especie antes de la modificación genética. También era considerada la más peligrosa. ¿Por qué peligrosa?, preguntó Jake, genuinamente curioso sobre cómo una civilización avanzada podía temer a una emoción tan fundamental. La princesa se sentó en un banco hecho de un material cristalino que se adaptaba automáticamente a la forma de quien lo ocupaba. El amor hacía que nuestros ancestros tomaran decisiones irracionales, sacrificaban recursos del imperio por individuos específicos, iniciaban guerras para proteger a sus seres queridos. Algunos incluso renunciaban a posiciones de poder para estar con aquellos que amaban. Eihou comenzó a entender la perspectiva de los Querion. Para una sociedad que valoraba la eficiencia y la lógica por encima de todo, el amor debía parecer una forma de locura. Pero esas acciones irracionales también inspiraron algunos de los mayores logros de la humanidad. El arte, la música, la literatura, incluso avances científicos han sido motivados por el amor. Jake la miró confundido. ¿Mostrarle qué? Muéstreme cómo funciona el amor. Sus descripciones son insuficientes. Necesito una demostración práctica. La petición tomó a Jake completamente por sorpresa. Princesa, ¿el amor no es algo que se puede demostrar como un experimento científico? ¿Es algo que se experimenta? Entonces enséñeme a experimentarlo con todo que asocié que Jake la mirara más cuidadosamente. Durante las semanas de sus conversaciones, había notado cambios sutiles en el comportamiento de la princesa. Sus movimientos habían perdido parte de su rigidez imperial. Su voz había adquirido inflexiones más naturales, y sus ojos mostraban expresiones que no había visto en ningún otro Serion. ¿Ha estado sintiendo algo diferente últimamente?, preguntó Jake con cuidado. La princesa guardó silencio durante varios minutos, sus ojos fijos en las plantas alienígenas que los rodeaban. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Cuando usted habla sobre las experiencias humanas, cuando describe emociones y recuerdos, ecoso como si hubiera algo dentro de mí que responde a sus palabras de maneras que no puedo explicar. Jake sintió una comprensión súbita de lo que estaba sucediendo. Los genes emocionales no fueron completamente eliminados, ¿verdad? Solo fueron suprimidos. Es una teoría que algunos de nuestros científicos han propuesto, admitió ella. Pero si es cierta, significa que la exposición a estímulos emocionales intensos podría reactivar capacidades que han estado dormidas durante milenios.
La implicación era asombrosa. Jake no era solo un embajador o un objeto de estudio científico. Era potencialmente el catalizador para despertar emociones en alguien cuya especie había evolucionado más allá de ellas. ¿Eso es lo que realmente quiere?, preguntó Jake. Despertar emociones que su especie eliminó deliberadamente. La princesa se puso de pie y caminó hacia el borde del jardín, donde una barrera transparente lo separaba del vacío del espacio. Durante décadas he estudiado especies emocionales, siempre desde la distancia, siempre como observadora. Pero con usted es diferente. Cuando habla sobre sacrificio, sobre lealtad, sobre amor, siento como si algo dentro de mí estuviera despertando después de un sueño muy largo. Jake se acercó a ella, notando por primera vez que la princesa parecía menos la figura imposible de autoridad que había conocido inicialmente y más como alguien perdido, buscando un camino de regreso a casa. ¿Qué siente exactamente?, preguntó con suavidad. La princesa se volvió hacia él, y Jake vio algo en sus ojos violetas que no había visto antes: vulnerabilidad real. Cuando está cerca, mi procesamiento mental se vuelve menos eficiente. Mi frecuencia cardíaca aumenta sin explicación médica. Experimento lo que nuestros registros históricos llamarían mariposas en el área abdominal. Aki sintió su propio pulso acelerarse al darse cuenta de lo que ella estaba describiendo. Hasta A. Parte 5. Me Words Spanish. La revelación de la princesa Lyra cambió completamente la dinámica entre ellos. Jake se encontró en una situación sin precedentes en la historia de las relaciones interespecies. Una princesa alienígena que había comenzado a experimentar emociones que su especie había eliminado hacía milenios, y él era aparentemente el catalizador. Necesito que me ayude a entender lo que está sucediéndome, dijo la princesa, sus usualmente controladas manos temblando ligeramente mientras hablaba. Los médicos de mi nave han realizado análisis extensivos. Mis niveles hormonales están fluctuando de maneras que no deberían ser posibles dada mi modificación genética. El renacimiento emocional de un ser cuya civilización había evolucionado más allá de los sentimientos. ¿Qué dicen sus médicos sobre estos cambios? Están divididos. Algunos creen que es una anomalía temporal que se corregirá por sí sola. Otros piensan que la exposición prolongada a patrones de pensamiento humano está reactivando secuencias genéticas dormantes. La princesa se movió nerviosamente, un comportamiento que Jake nunca había visto en ella antes. Hay un tercer grupo que cree que debería detener inmediatamente nuestras sesiones. ¿Y qué cree usted? Yo no sé qué creer. Durante toda mi vida he existido en un estado de claridad emocional absoluta. Tomaba decisiones basadas únicamente en lógica y eficiencia. Pero ahora, cuando pienso en terminar nuestras conversaciones, experimento algo que nuestros registros describen como angustia. Jake observó cuidadosamente la expresión de la princesa. Sus ojos violetas, usualmente tan controlados y calculadores, mostraban una confusión que era profundamente humana. ¿Quiere que terminemos las sesiones? No, respondió ella inmediatamente, luego pareció sorprendida por la rapidez de su respuesta. Esa reacción no fue basada en análisis lógico o instintiva. Es así como los humanos toman decisiones constantemente. Las emociones son una forma de procesamiento de información muy rápida. A veces nos dan respuestas antes de que nuestra mente consciente haya terminado de analizar una situación. Jake se dio cuenta de que estaba literalmente enseñando a alguien cómo sentir. Pero las emociones también pueden llevarnos por mal camino si no aprendemos a equilibrarlas con el pensamiento racional. La princesa asintió lentamente, como si estuviera archivando cada palabra para análisis posterior. Durante nuestras conversaciones, he comenzado a experimentar lo que creo que son sueños. ¿Esto sorprendió a Jake? ¿Los serios no sueñan normalmente? Nuestro descanso es un estado de mantenimiento neurológico sin actividad subconsciente. Pero últimamente, cuando entro en periodo de descanso, mi mente genera escenarios, imágenes, emociones que no están basadas en experiencias reales. Sus mejillas adquirieron un tinte ligeramente más oscuro. Muchos de estos sueños
involucran a usted. Jake sintió una mezcla de fascinación científica y algo más personal que prefirió no examinar demasiado de cerca. ¿Qué tipo de escenarios la princesa dudó claramente luchando con conceptos que eran completamente nuevos para ella? Escenarios donde no somos princesa y prisionero, sino iguales, donde exploramos mundos juntos, donde compartimos conocimientos no por obligación diplomática, sino por placer mutuo. ¿Dónde? Se detuvo abruptamente. ¿Dónde qué? Preguntó Jake con suavidad. Donde experimento sensaciones físicas que no tienen propósito reproductivo o de supervivencia. Sensaciones que existen únicamente porque son placenteras. Jake entendió que estaba describiendo algo parecido al afecto romántico, pero desde la perspectiva de alguien que nunca había experimentado tales sentimientos. Confundida. Cuando despierto, experimento lo que creo que ustedes llaman anhelo. Deseo que los escenarios de mis sueños fueran reales. La princesa lo miró directamente. ¿Es esto lo que los humanos experimentan cuando sienten atracción hacia otro individuo? La pregunta directa tomó a Jake desprevenido. Durante semanas había estado ayudándola a entender las emociones humanas desde una perspectiva académica, pero ahora se daba cuenta de que ella estaba experimentando esas emociones dirigidas específicamente hacia él. Sí, respondió honestamente. Eso suena como atracción romántica. Romántica, repitió ella como si estuviera probando el sabor de la palabra. Nuestros registros históricos mencionan el romance como una forma especializada de amor que incluye deseo físico y emocional hacia un individuo específico. Jake asintió, muy consciente de que esta conversación había entrado en territorio muy delicado. El romance es una de las experiencias emocionales más intensas que los humanos pueden tener. Puede inspirar gran alegría, pero también gran dolor. Dolor, la princesa parecía genuinamente perpleja. ¿Por qué algo placentero causaría dolor? Porque el romance implica vulnerabilidad. Cuando amas a alguien, les das el poder de lastimarte. El miedo al rechazo, los celos, la preocupación por la seguridad de la persona amada. Todas estas son partes del romance que pueden causar sufrimiento. A pesar del potencial para el dolor, los humanos continúan buscando experiencias románticas. ¿Por qué? Porque las recompensas emocionales superan los riesgos. El amor romántico puede hacer que te sientas más vivo, más conectado con otra persona, más completo. Jake hizo una pausa. Es una de las experiencias que hace que la vida valga la pena vivir. La princesa guardó silencio durante varios minutos, claramente procesando información que desafiaba todo su entendimiento previo sobre la existencia racional. Master 6, 1300 words, Spanish, hasta este ame. Las semanas siguientes marcaron un periodo de transformación extraordinaria para la princesa Lyra. Jake observaba con fascinación y creciente preocupación cómo ella experimentaba un despertar emocional que era tanto hermoso. Sus médicos habían establecido monitoreo constante de sus signos vitales, documentando cambios fisiológicos que no tenían precedente en la historia médica de los Erion. Los niveles de oxitocina en mi sistema han aumentado en un 400%, reportó ella durante una de sus sesiones matutinas. Mis médicos están completamente desconcertados. Según todos los modelos científicos conocidos, esto debería ser imposible. Jack notó que la princesa había comenzado a vestirse de manera diferente. Sus túnicas imperiales habían sido reemplazadas por ropas más simples que permitían mayor movimiento natural. Su cabello, anteriormente peinado en elaboradas configuraciones ceremoniales, ahora caía libremente alrededor de sus hombros. Incluso su postura había cambiado, volviéndose menos rígidamente formal y más expresivamente humana. ¿Cómo se siente usted respecto a estos cambios?, preguntó Jake, siendo cuidadoso de no influenciar su autoanálisis. Aterrorizada y eufórica simultáneamente, admitió ella sin hesitación. Es como si hubiera vivido toda mi vida viendo el mundo a través de un filtro, y de repente ese filtro hubiera sido removido. Los colores son más brillantes, los sonidos más ricos, cada sensación más intensa. Durante estas conversaciones, Jake había comenzado a experimentar sus propios conflictos emocionales,
La princesa Lyra era indudablemente extraordinaria, no solo por su posición o su belleza alienígena, sino por su inteligencia, su curiosidad y la vulnerable honestidad con la que se aproximaba a cada nueva experiencia emocional. Pero ella era también una figura política de inmensa importancia, y cualquier relación personal entre ellos podría tener ramificaciones que se extendieran mucho más allá de sus sentimientos individuales. Jake, dijo ella un día usando su nombre de pila por primera vez. Necesito preguntarle algo personal. Adelante, respondió él, notando que ella había comenzado a usar un tono más íntimo cuando se dirigió. ¿Usted siente algo hacia mí? Más allá de su rol como mi instructor en asuntos emocionales humanos, la pregunta fue formulada con una directez típicamente Xerion, pero Jake pudo detectar la ansiedad subyacente en su voz. Jake se enfrentó a un momento de verdad. Podía mentir, mantener las cosas en un nivel profesional y evitar complicaciones. O podía ser honesto y admitir que durante las semanas de sus interacciones había desarrollado sentimientos genuinos hacia esta extraordinaria mujer alienígena. Sí, dijo finalmente. He comenzado a sentir algo hacia usted que va más allá de nuestros roles oficiales. La reacción de la princesa fue inmediata y visible. Sus ojos se iluminaron con una intensidad que Jake nunca había visto. Y por primera vez sonrió de una manera que era completamente natural, sin rastro de la formalidad imperial que había caracterizado sus primeros encuentros. Los sentimientos que he estado experimentando hacia usted son correspondidos. Nuestros registros históricos sugieren que esta correspondencia mutua es la base del romance exitoso entre individuos. Jake no pudo evitar sonreír ante su aproximación científica, a lo que era fundamentalmente una experiencia emocional. El romance exitoso requiere más que correspondencia mutua, le explicó. Requiere confianza, comunicación, respeto mutuo y la voluntad de ser vulnerable con otra persona. ¿Confianza? ¿Repitió ella pensativamente? Yo confío en usted más de lo que he confiado en cualquier individuo en mi vida. ¿Es esto significativo? Muy significativo, confirmó Jake. La confianza es fundamental para cualquier relación romántica. La princesa se acercó a él, moviéndose con una gracia que parecía más natural que sus gestos anteriormente calculados. Jake, necesito confesarle algo que puede cambiar la naturaleza de nuestras interacciones. Jake sintió una mezcla de anticipación y aprensión. ¿Qué es? He estado ocultando información sobre la verdadera situación política en el Imperio Serión. Los cambios que estoy experimentando no son solo personalmente significativos, son políticamente revolucionarios. Sus ojos violetas mostraron una seriedad que hizo que Jake comprendiera que estaba a punto de revelar algo de inmensa importancia. ¿Qué quiere decir? Hay una facción significativa dentro del imperio que ha estado buscando una manera de revertir las modificaciones genéticas que eliminaron nuestras capacidades emocionales. Durante siglos, hemos sido una civilización de increíble poder tecnológico, pero completamente vacía espiritualmente. Muchos Xerion secretamente anhelan recuperar lo que perdimos. Jake comenzó a entender las implicaciones más amplias de lo que había estado sucediendo. ¿Su presencia aquí es parte de un experimento más grande? Inicialmente sí. Usted y su tripulación fueron capturados porque nuestros científicos querían estudiar las respuestas emocionales humanas en situaciones de estrés. Pero lo que ha sucedido entre nosotros ha excedido todas las expectativas. La princesa tomó sus manos, un gesto que pareció sorprenderla tanto a ella como a él. Entonces, Jake, los cambios que estoy experimentando son la prueba de que nuestras capacidades emocionales pueden ser reactivadas. Si esto se vuelve público, podría iniciar una revolución que transformaría completamente la sociedad Sherion. La revelación fue abrumadora. Jake se dio cuenta de que no solo estaba involucrado en una historia de amor interespecies, sino que potencialmente estaba en el centro de un momento histórico que podría cambiar el curso de una civilización entera. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó él. Significa que nuestros sentimientos personales se han vuelto inseparables de eventos que afectarán a billones de seres en toda la galaxia. La princesa apretó sus manos.
También significa que hay fuerzas dentro del imperio que harían cualquier cosa para detener estos cambios, incluyendo eliminarnos a ambos si es necesario. Jake sintió un escalofrío de comprensión. Estaban no solo navegando territorio emocional inexplorado, sino que también estaban en peligro político real. Y propone que hagamos. La princesa lo miró con una determinación que combinaba su entrenamiento imperial con su nueva pasión emocional. Propongo que hagamos lo que ninguna pareja en la historia galáctica ha hecho antes: usar nuestro amor como catalizador para transformar una civilización entera. Part 7300 words, Spanish Atera. Los eventos que siguieron a la revelación de la princesa Lyra se desarrollaron con una velocidad que ninguno de ellos había anticipado. En cuestión de días, su transformación emocional se había vuelto imposible de ocultar del resto de su tripulación, y más significativamente de las autoridades imperiales en su mundo natal. Los reportes médicos han sido transmitidos automáticamente al Consejo Imperial, explicó la princesa durante una reunión urgente en sus cuartos privados. Mis cambios fisiológicos son demasiado dramáticos para ser ignorados. El Consejo ha ordenado mi regreso inmediato para evaluación. Jake entendió inmediatamente las implicaciones. Si se niega, sería considerado un acto de rebelión. Mi nave sería rodeada por la flota imperial y ambos seríamos arrestados. Los ojos de la princesa mostraron una mezcla de miedo y determinación. Pero Jake, hay algo más que debes saber. Ella activó un holograma que mostró un mapa estelar del Imperio Xerion. Docenas de sistemas estelares parpadeaban con luces de diferentes colores. Durante las últimas semanas, mientras experimentaba mi transformación, he estado en comunicación secreta con otros Xerion, que han comenzado a mostrar signos similares de despertar emocional. ¿Hay otros como usted? Más de lo que imaginábamos. Resulta que la exposición a las transmisiones de nuestras conversaciones, que fueron distribuidas para análisis científico, ha comenzado a catalizar cambios similares en Xerion. Su voz llevaba una mezcla de excitación y terror. Jake, sin darnos cuenta, hemos iniciado un despertar emocional masivo. La magnitud de lo que habían desencadenado era asombrosa. Jake se dio cuenta de que estaban en el centro de lo que podría ser la revolución social más significativa en la historia galáctica. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó él. Tenemos 3 caminos posibles, respondió la princesa, mostrando la determinación táctica que la había convertido en una líder imperial respetada. Primero, podríamos someterme a reversión médica forzada. Los científicos del imperio creen que pueden eliminar mis cambios emocionales y restaurar mi estado anterior. ¿Y el segundo? ¿Podríamos huir? Mi nave es rápida y mi tripulación es leal. Podríamos dirigirnos al espacio no reclamado e intentar establecer una nueva vida juntos, pero estaríamos abandonando a todos los otros Xerion que están experimentando transformaciones similares. Jake sabía que había una tercera opción, y por la expresión en los ojos de la princesa, era la que ella favorecía. ¿Y la tercera opción? Regresamos al mundo imperial y enfrentamos al Consejo directamente. Usamos mi transformación y nuestra relación como evidencia de que la recuperación emocional no solo es posible, sino beneficiosa. Su voz se fortaleció mientras hablaba. Argumentamos que el imperio ha perdido algo esencial de lo que significa estar vivo, y que los humanos pueden ayudarnos a recuperarlo. ¿Y si el Consejo decide que somos demasiado peligrosos? Entonces moriremos, pero moriremos habiendo sentido más en estas pocas semanas de lo que la mayoría de los Xerion han sentido en milenios de existencia. Jake, he experimentado amor, alegría, miedo, esperanza y una docena de otras emociones que pensé que estaban perdidas para mi especie para siempre. Incluso si esto termina mal, no puedo lamentar lo que hemos compartido. En ese momento, Jake supo que había encontrado a alguien extraordinario, no solo porque era una princesa alienígena de una civilización avanzada, sino porque poseía un coraje que trascendía las barreras de especie. ¿Qué necesitamos hacer para prepararnos? Durante los días siguientes, la princesa Lyra y Jake trabajaron para documentar completamente su experiencia y los cambios que había experimentado. Crearon registros detallados de cada etapa de su despertar emocional.
análisis científicos de los cambios fisiológicos y testimonios de los miembros de la tripulación que habían observado su transformación. Si vamos a convencer al Consejo Imperial, necesitamos evidencia irrefutable de que estos cambios son beneficiosos, no destructivos, explicó la princesa mientras revisaban sus datos. Jake había insistido en que su propia tripulación fuera incluida en las preparaciones. Si esto va a funcionar, necesitamos mostrar que los humanos y los Serion pueden trabajar juntos exitosamente, argumentó. Mis tripulantes pueden testificar sobre nuestras interacciones desde una perspectiva humana. El día de su partida hacia el mundo imperial llegó demasiado pronto. Mientras la nave se preparaba para el salto al hiperespacio, la princesa Lyra y Jake se encontraron solos en el jardín artificial. ¿Tiene miedo?, preguntó Jake. Terrificada, admitió ella. Pero también, más viva de lo que me he sentido jamás. Esto es lo que los humanos llaman estar verdaderamente vivo. Sentir intensamente, tanto lo bueno como lo malo, es parte de lo que nos hace humanos. La princesa lo miró con una expresión que combinaba amor, gratitud y determinación. Jake, independientemente de lo que suceda cuando lleguemos al mundo imperial, quiero que sepa que usted me ha dado el regalo más grande posible, la capacidad de sentir. Por primera vez en mi vida entiendo lo que significa estar verdaderamente viva. Jake la tomó en sus brazos, maravillándose de cómo algo que había comenzado como una misión de exploración espacial había evolucionado hacia algo que podría cambiar el destino de una civilización entera. ¿Está lista?, preguntó él mientras las luces de la cabina indicaron que estaban aproximándose al sistema imperial. La princesa Lyra, ya no la figura rígidamente controlada que había conocido inicialmente, sino una mujer que había aprendido a amar y ser amada. Estoy lista para enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando la enfrentemos juntos. Mientras su nave emergió del hiperespacio cerca del mundo imperial de Serion, ambos sabían que estaban a punto de participar en un momento que sería recordado en la historia galáctica como el día en que una princesa alienígena y un capitán humano cambiaron para siempre el curso de la civilización interestelar.